Vamos a hablar del tema de los fundamentos anatómicos, fisiopatología y clasificación clínica basado en la bibliografía de el capítulo 1 del libro de glaucoma de la AO. Vamos a hablar un poquito de ciertos conceptos fundamentales, el cual podemos mencionar la taxonomía tripartita, en donde vamos a estar desglosando lo que es la etiología, la evaluación de la anatomía del ángulo y la edad de aparición de esta entidad. También la importancia de la medición de la presión intraocular, porque es uno de los factores de riesgo más importantes dentro del glaucoma primario de ángulo abierto, pero cabe mencionar que también este puede ocurrir independientemente de esta medida, sino que existen otros tipos de factores de riesgo que vamos a tocar más adelante. Y por último, la terapéutica, y esta está basada más que nada en la distinción anatómica entre si es un glaucoma de ángulo abierto versus uno cerrado, y esto lo podemos hacer mediante la evaluación gonioscópica, ya que de esto va a depender el tipo de tratamiento que se le pueda ofrecer a cada paciente. De la epidemiología y el perfil de riesgo de glaucoma de ángulo abierto, tenemos que el desarrollo de este tipo de glaucoma es un proceso multifactorial. Como mencionamos, la presión intraocular sigue siendo el factor de riesgo continuo, pero la susceptibilidad individual define el daño. Entre los factores de riesgo primario, la edad, la incidencia aumenta drásticamente a medida que se aumenta de edad. Sabemos que también juega un papel importante la raza y la etnia del paciente, ya que hay una mayor prevalencia y severidad en aquellos pacientes con ascendencia africana e hispana. Los antecedentes de historiales familiares marcan fuerte predisposición genética. La presión intraocular, que es un factor de riesgo modificable. El grosor corneal central, ya que las córneas delgadas subestiman la presión intraocular y estas suelen asociarse a una mayor progresión. Aquellos pacientes también con miopía alta que aumentan la vulnerabilidad estructural. Y por último también la presión de perfusión ocular, ya que esta, si se encuentra baja, va a comprometer el flujo sanguíneo al nervio óptico. Anatomía clave del nervio óptico. Ya sabemos que, en esta imagen podemos evaluar cómo se encuentra la disposición de las fibras nerviosas retinianas. El nervio óptico va a actuar como el conducto anatómico vital para que los axones de las células ganglionares de la retina puedan pasar a través de esta área. Tenemos que además de este patrón juega un papel importante la irrigación sanguínea crítica, ya que la nutrición de la porción anterior del nervio proviene principalmente de ramas de las arterias ciliares posteriores cortas, incluyendo el círculo de Singer-Haller y las arterias piales. Y recordar, pues como vemos en la imagen, tenemos el área nasal, el área macular, el área temporal y cómo se distribuyen las mismas. Como mencionaba, la irrigación, pero a su vez podemos dividirla en 4 capas. Tenemos que la primera va a ser la capa superficial o capa de fibras nerviosas, que va a estar irrigada principalmente por las arteriolas retinianas recurrentes que se ramifican de la arteria central de la retina. En segundo lugar tenemos la región prelaminar, que esta va a estar irrigada directamente por las ramas de las arterias ciliares posteriores cortas y por el círculo arterial de Singer-Haller. En la región 3, que la tenemos como laminar, va a estar irrigada por las arterias ciliares posteriores cortas o el círculo de Singer-Haller. Estas ramas precapilares van a perforar la lámina cribosa formando una red intraseptal, y en la región 4 o retrolaminar, que está irrigada por las arterias ciliares posteriores cortas y arterias piales. El drenaje venoso va a ocurrir casi exclusivamente a través de la vena central de la retina en las 4 regiones, y de esta manera tenemos la irrigación en el área del nervio óptico. Un poco de la lámina cribosa, tenemos que está compuesta de haces conectivos formando una red de tejido por donde van a atravesar los frágiles componentes neuronales del nervio óptico.
tiene la característica de una fenestración central, que son aberturas de mayor diámetro, exclusivas para el paso de la arteria y vena central de la retina. También tenemos la zona de vulnerabilidad, que son los polos superior e inferior, presentan poros laminales más grandes y trabéculas más delgadas, explicando el patrón temprano de pérdida de campo visual y de afectación en la parte inferior y en la parte superior. Esta patología se basa sobre todo en el tema de la remodelación y deformación de esta estructura. Sabemos que en el estado sano tenemos una arquitectura de soporte lineal adecuado para las fibras nerviosas y flujo axoplásmico interrumpido. Mientras que cuando ya está establecida la patología glaucomatosa, ocurre una remodelación glaucomatosa que se caracteriza por la deformación y desplazamiento posterior conocido como bowing. Este daño mecánico y celular más que nada es la comprensión de los poros laminares y la remodelación de la matriz extracelular que interrumpen la perfusión capilar y el flujo axoplásmico, causando muerte celular progresiva. Glaucoma, siempre mencionamos el cupping o excavación, es una expresión que utilizamos clínicamente cuando ocurre el adelgazamiento severo, la pérdida focal y pérdida del anillo neuroretiniano, frecuentemente iniciando en los polos superiores e inferiores, como mencionamos anteriormente. Los poros expuestos, va a haber una visibilidad de poros laminares superiormente debido a la retracción y muerte del tejido neural suprayacente. Conclusión visual, el COPI no es solo un hoyo, es la evidencia visible de la deformación posterior de la lámina quibosa. Hablando un poco del paradigma actual, mito, antes se decía que el glaucoma es igual a presión intraocular alta. La realidad es que el glaucoma es una neuropatía óptica bastante compleja, progresiva, caracterizada por daño funcional y estructural, como lo hemos mencionado anteriormente con la remodelación. El papel real de la presión intraocular, aunque no define la enfermedad de manera aislada, esta sigue siendo el principal factor de riesgo modificable en glaucoma primario de ángulo abierto, y por eso la importancia del control de la presión intraocular. ¿Cómo podemos clasificar entonces el glaucoma? Podemos clasificarlo por etiología, por anatomía del ángulo según el examen con gonioscopía y por edad de inicio. Si mencionamos por etiología, tenemos es que está el glaucoma primario y el glaucoma secundario. El glaucoma primario sin alteraciones macroscópicas u otras patologías secundarias subyacentes, mientras que el glaucoma secundario es debido a condición patológica identificable, por ejemplo, inflamación, neovascularización, pseudoexfoliación. En cuanto a la anatomía del ángulo, por medio de la gonioscopía tenemos el ángulo abierto y ángulo cerrado, siendo el ángulo abierto daño sin obstrucción visible de la malla trabecular y el ángulo cerrado aposición o adhesión del iris contra la malla trabecular. Por edad de inicio puede ser infantil o pediátrico, como el glaucoma congénito o juvenil, y también tenemos el glaucoma adulto, que es un desarrollo tardío y progresivo. El glaucoma de ángulo abierto, cabe mencionar que su mecanismo principal es la evidencia de daño glaucomatoso a nivel del nervio óptico, pero sin una obstrucción visible de la malla trabecular por el iris durante la evaluación con gonioscopio. El fallo ocurre a nivel celular o bioquímico en las vías de salida del humor acuoso que tenemos, que puede ser las vías de salida a nivel de la malla uveal, la malla córneo-escleral o el tejido yuxtacanalicular. La clasificación del glaucoma de ángulo abierto, de las formas primarias podemos mencionar el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma de tensión normal o normotensivo y el glaucoma juvenil de ángulo abierto.
Entre las causas secundarias comunes tenemos obstrucción microscópica por materiales ajenos, como en el síndrome de pseudoexfoliación, donde el material es fibrilar, el glaucoma pigmentario por melanina, el glaucoma inducido por corticosteroides o glaucoma traumático por una recesión angular. El mecanismo común, pues la anatomía del ángulo es normal, es decir, se encuentra abierto, pero existe un aumento de resistencia al flujo de salida acuoso a nivel de la malla trabecular. El glaucoma primario de ángulo abierto se presenta como una neuropatía óptica presente más una presión intraocular elevada. En el glaucoma de tensión normal es una neuropatía óptica presente con presión intraocular en rango estadísticamente normal. Subraya fuertemente los factores vasculares y mecánicos. Y en sospechosos de glaucoma, hallazgos en el nervio óptico o pío elevada, pero sin evidencia conclusiva de una neuropatía funcional o estructural establecida. Al hablar de los glaucomas de ángulo cerrado, el mecanismo base es una obstrucción mecánica del drenaje en el ángulo iridocorneal. Tenemos que la cascada de la enfermedad primaria del cierre angular habla de que ocurre un contacto iridotrabecular mayor o igual a 180 grados, pero sin elevación de la presión intraocular ni daño estructural. En este caso, decimos tenemos un paciente con sospecha. Si en el caso tal hay un contacto mayor o igual a 180 grados con una presión intraocular elevada o sinequias, pero sin neuropatía óptica, tenemos que es un cierre angular primario. Y en el caso de que hay un contacto mecánico sostenido que ya ha provocado una neuropatía óptica glaucomatosa confirmada, decimos que tenemos un glaucoma de cierre angular. Entonces, tenemos en este cuadro ángulo abierto secundario con causas sistémicas o cristalinianas, el síndrome de pseudoexfoliativo, el glaucoma inducido por esteroides, inducido por el cristalino, que puede causar también inflamación. Causas intraoculares con un ángulo abierto secundario, glaucoma pigmentario asociado a tumores o inflamación uveítica, por ejemplo. En el caso del ángulo cerrado secundario, causas sistémicas o puede ser con bloqueo pupilar por sinequias posteriores crónicas o cristalinos intumescentes. Sin bloqueo pupilar, aquella contracción anterior, por ejemplo en los casos de pacientes con glaucoma neovascular, síndrome iridocorneal versus empuje posterior, que puede ser por un glaucoma maligno o efusión ciliar. Dentro de los mencionados en el glaucoma de ángulo abierto tenemos el síndrome pseudoexfoliativo. La fisiopatología es que ocurre una producción y depósito sistémico de material fibrilar anormal en las estructuras del segmento anterior, lo que produce una oclusión físicamente de la malla trabecular. Como vemos en la imagen, ahí están los depósitos fibrilares y material en el margen pupilar también se pueden observar. El impacto es que la causa más común de glaucoma secundario de ángulo abierto, a menudo con presiones intraoculares marcadamente inestables y realmente difíciles de controlar. Un poco de la parte genética del glaucoma, tenemos que existe el gen LOXL1, que es una variante genética encontrada hasta en el 99% de los casos de pacientes con síndrome pseudoexfoliativo, alterando así la reticulación de la elastina. En el locus DCKN2BAS1 codifican para un ARN largo no codificante fuertemente asociado con el riesgo genético en el glaucoma primario de ángulo abierto. Una fuerte historia familiar influye drásticamente en la patogénesis, redefiniendo la estrategia de tamizaje poblacional. En cuanto a las mutaciones mendelianas, tenemos el glaucoma juvenil de ángulo abierto. En este caso, el gen implicado es el
MIOC o miocilina es de tipo de herencia autosómico dominante, aparece entre los 4 a los 40 años y la miocilina mutante se acumula en las células causando toxicidad en la malla trabecular. En glaucoma congénito primario tenemos el gen CYP1B1 o conocido también como citocromo P450-1B1. Es de tipo autosómica recesiva, aparece de forma congénita o infantil temprana y ocurre por medio de una disgenesia del ángulo estructural durante el desarrollo embrionario. El glaucoma familiar de tensión normal se ha asociado por su parte con mutaciones en los genes OPTN y TBK1 involucrados en la autofagia celular, herencia dominante y ocurre del 2 al 3% de todos los casos de glaucoma. En el glaucoma pediátrico, el comportamiento distintivo es que las formas de inicio en la infancia difieren radicalmente de los adultos. Los niños no son adultos pequeños en este contexto. El principalmente es impulsado por anomalías anatómicas del desarrollo del ángulo de la cámara anterior con disgenesia trabecular que van a requerir abordajes quirúrgicos de forma inmediata específicos según la anatomía inmadura de cada paciente. Entonces podemos tener este diagrama en donde lo más importante es valorar la estructura y función, evaluación del disco óptico, de la lámina cribosa, los campos visuales, dinámica de fluidos, como mencionamos, la presión intraocular es el mayor riesgo modificador. Y por último, la taxonomía anatómica por medio de la agoniscopía, que es de forma obligatoria para clasificar si es un glaucoma de ángulo abierto versus cerrado. Y en conjunto, estas tres características nos va a llevar a un diagnóstico óptimo y preciso para nuestro paciente. Entonces, el glaucoma es un rompecabezas tridimensional. La intervención terapéutica exitosa exige primero comprender no solo lo que está ocurriendo mecánicamente, sino poder clasificarlo dónde y por qué.